Hazme un favor, Antonia. Esta noche no hables. Sonríe, sirve y no digas de dónde vienes. Ya bastante vergüenza es que mi hijo se haya casado con una don nadie sin apellido. Doña Olivia Ferrer lo dijo mientras se ajustaba los aretes de diamantes frente al espejo del recibidor, sin voltear a ver a su nuera, como quien le da instrucciones a una empleada de temporada. Afuera, en el gran salón de la mansión de los Ferrer, iluminado como un joyero abierto, se preparaba la cena más importante en la historia del grupo Ferrer. La noche en que un inversionista misterioso, dueño de un imperio del norte del país, decidiría si salvaba a la empresa de la familia o la dejaba hundirse. Antonia, Toña, para los pocos que la querían, tenía 27 años y llevaba puesto el único vestido elegante que tenía, uno azul oscuro que había comprado en oferta y arreglado ella misma con aguja e hilo para que le quedara como nuevo. En el cuello, sobre el escote, colgaba un dije pequeño de plata, gastado, con la forma de media flor. Era lo único que tenía de su origen, lo único que la mujer que la abandonó de bebé le había dejado prendido a la manta. «No se preocupe, doña Olivia», respondió Toña con una calma que a la suegra le pareció insolente. «No pienso hablar de dónde vengo, entre otras cosas porque ni yo misma lo sé». Doña Olivia la miró por el espejo con una mueca de asco fino. «Exacto, no tienes ni idea de quién eres. Podrías ser hija de cualquiera. Por eso te lo pido. Hoy, invisible». Damián Ferrer entró en ese momento ajustándose los gemelos, tan guapo y tan hueco como siempre. Miró a su esposa de arriba abajo, se detuvo en el vestido azul y frunció el ceño. ¿En serio te vas a poner eso? Va a venir gente importante, Antonia. Regina va a estar aquí. ¿Por qué no te pusiste algo de lo que te compró mi mamá? Porque lo que me compró tu mamá me queda como un disfraz de una mujer que no soy, respondió Toña. Este vestido lo arreglé yo. Al menos es honesto. Damián soltó una risa por la nariz, esa risa que ya no buscaba gracia, sino recordarle a alguien su lugar. Honesto. Qué palabra tan de pobre. Y ahí, en el recibidor de mármol de una casa que olía a dinero y a desprecio, Toña esperó sentir la humillación de siempre subirle por el cuello. Esperó las ganas de llorar, de recordarle a Damián que 2 años atrás juraba que su origen no le importaba, que se casaría con ella contra el mundo entero. Esperó el derrumbe. No llegó nada de eso. Llegó una calma extraña, ancha, casi fría, como la que sentía de niña en el internado cuando las otras niñas recibían visitas y ella no, y aprendía a mirar por la ventana sin llorar, porque el llanto no cambiaba que nadie viniera. Y dentro de esa calma, una sola idea se le formó en la cabeza, clarísima, con que una don nadie sin apellido. Muy bien. Ojalá esta noche descubran de qué está hecha una don nadie cuando decide dejar de agachar la cabeza. No discutió, no suplicó, no les dio ese gusto. Se llevó una mano al dije de plata, lo apretó un instante como quien se aferra a lo único verdadero en una casa llena de mentiras, y dijo con una voz tan tranquila que Damián frunció el ceño. Está bien, seré invisible. Lo que ni Damián ni doña Olivia sabían, lo que nadie en esa mansión sabía, es que el hombre que llegaría esa noche a decidir el destino de la familia Ferrer llevaba 27 años buscando a una niña que le habían arrancado de los brazos en un hospital, la noche más oscura de su vida. Una niña de la que solo quedaba una cosa, la mitad de un dije de plata con forma de flor. La otra mitad, él todavía no lo sabía, pero esa noche por fin iba a saberlo. Antonia Reyes tenía 27 años y no tenía apellido propio. Reyes se lo había puesto el hogar donde la dejaron de bebé, envuelta en una manta con un dije de plata prendido y ni una nota. Creció en un internado del sur de la ciudad, entre monjas cansadas y camas de metal, aprendiendo pronto la lección más dura de los que nadie reclama, que el cariño hay que ganárselo, y que a los que llegan sin historia, el mundo les exige el doble para darles la mitad. A los 6 años la acogió una mujer, doña Catalina, viuda, costurera, que no tenía dinero pero tenía una casa limpia y un corazón que no le cabía en el pecho. «Tú no eres huérfana, mija», le decía doña Cata mientras cosía. «Eres una niña que todavía no había encontrado su casa, y ya la encontraste. Aquí». De ella Toña aprendió a coser, a cocinar, a trabajar sin quejarse y sobre todo a no medir su valor por lo que otros veían en ella. Toña recordaba una tarde en particular, de cuando tenía 7 años. Era diciembre y en el barrio las casas empezaban a llenarse de luces y de olor a ponche. Una compañera de la escuela la había invitado a su posada, pero cuando la mamá de la niña se enteró de que Toña era la que vivía con la costurera, la que no tenía papás,
retiró la invitación con una excusa tibia. Toña volvió a casa sin decir nada. Se sentó en el escalón de la puerta y se quedó mirando la calle. Doña Cata la encontró ahí, con los ojos secos pero la barbilla temblando. No le preguntó qué había pasado. Se sentó a su lado en el escalón, con sus manos llenas de callos de tanto coser, y le pasó un brazo por los hombros. «Mija», le dijo, «en esta vida te van a cerrar muchas puertas por cosas que ni siquiera dependen de ti. De dónde vienes, cómo hablas, qué apellido cargas. Y no lo puedes evitar. Pero sí puedes decidir una cosa. Si esas puertas cerradas te van a hacer más chica o más fuerte. Las niñas que crecen con todo muchas veces crecen creyendo que el mundo se los debe. Tú vas a crecer sabiendo lo que vale una puerta abierta. Y el día que tengas una casa, mija, vas a dejar la puerta abierta para todas las niñas que se sienten en un escalón como tú hoy». Toña no entendió del todo esas palabras a los 7 años. Pero se le quedaron grabadas, como se graban las cosas que se dicen con amor de verdad. Y muchos años después, el día que inauguró una fundación para niños sin familia, se acordaría de ese escalón, de ese diciembre, y entendería que doña Cata, sin saberlo, aquella tarde le había dibujado el mapa completo de su vida. Doña Cata no tenía dinero, pero tenía dignidad, y esa dignidad se la fue traspasando a Toña como quien traspasa un oficio, con el ejemplo en las cosas pequeñas, en cómo saludaba de frente al que le pagaba mal por una costura, en cómo remendaba la ropa vieja hasta que parecía nueva. Porque lo pobre no está en la ropa, mija, está en el descuido. En cómo, aunque fueran pobres, siempre había un plato de más en la mesa para quien llegara con hambre. Toña creció viendo que se podía no tener nada y aún así ser inmensamente rica en lo único que no se compra. Esa fue su verdadera herencia, mucho antes de que apareciera cualquier millonario. Ese dije, ese internado, esa doña Cata que la salvó, son el corazón de esta historia. Pero para entender la noche de la gala, hay que entender cómo llegó Toña hasta la mansión de los Ferrer. Porque estas cosas nunca pasan de un día para otro. Toña conoció a Damián Ferrer a los 24 años, trabajando de mesera en un café elegante del centro de Monterrey. Él llegaba con sus amigos, con sus corbatas caras y su risa fácil. Y una tarde, en vez de tratarla como al mueble que sirve el café, la miró. De verdad la miró. Damián, hay que decirlo, al principio fue encantador. Le llevaba flores al café, la esperaba a la salida, le hablaba de un futuro donde el dinero de su familia no importaría porque lo que él quería era a ella. «Me da igual de dónde vengas», le decía. «Yo me casaría contigo aunque fueras la mujer más pobre del mundo. Qué fácil es prometer desde arriba lo que nunca has tenido que sostener desde abajo». La boda fue el primer aviso, aunque Toña estaba demasiado enamorada para leerlo. Doña Olivia se opuso desde el primer día. «Una mesera, Damián. Una huérfana criada por una costurera. ¿Te das cuenta de lo que van a decir?». Damián en ese entonces todavía tenía algo de columna vertebral y le contestó a su madre delante de Toña: «Me caso con ella o no me caso con nadie». Toña lo escuchó desde la otra habitación y pensó que se había ganado la lotería del amor. Un hombre que la elegía a ella por encima de una fortuna. La ceremonia fue pequeña, casi a escondidas, porque la familia Ferrer se negó a hacer un escándalo social. Del lado de Toña estuvo doña Cata, con un vestido que se había cosido ella misma, llorando de felicidad en la primera fila. Del lado de Damián, apenas unos primos incómodos. Doña Olivia asistió con la cara de quien va a un funeral, vestida de un gris que parecía elegido para dejar claro su luto. Esa noche doña Cata tomó las manos de Toña y le dijo algo que la muchacha guardaría para siempre, sin saber cuánto lo iba a necesitar. «Mija, un hombre que te ama de verdad no te va a pedir nunca que te hagas más chica para que él se vea más grande. Acuérdate de eso. El día que este muchacho o cualquier otro empiece a pedirte que te apagues, que hables menos, que te escondas, que dejes de ser tú, ese día mi hija ya dejó de amarte aunque siga diciendo que sí. El amor no achica, el amor da espacio». Toña abrazó a doña Cata y le dijo que Damián nunca sería así. Doña Cata sonrió con esa tristeza sabia de las viejas que ya vieron esta película muchas veces y no contestó. Solo le acomodó un mechón de pelo como cuando era niña y la dejó irse feliz. Porque hay verdades que uno no puede prestar. Cada quien las tiene que comprar con su propio dolor. Se casaron, y el mundo de los Ferrer se cerró sobre Toña como una trampa de terciopelo. Doña Olivia, la matriarca, nunca la aceptó. La corregía en la mesa, la humillaba con sonrisas, le recordaba en cada cena que ella había querido para su hijo a Regina Villaseñor, hija de una familia de verdad, con apellido, con abolengo,
con una fortuna que combinaba con la suya. Damián, que al principio defendía a su esposa, fue cediendo como ceden los hombres débiles. Primero dejó de defenderla, después empezó a darles la razón y por último empezó a avergonzarse de ella. Y en las sombras de esa casa, siempre, estaba Regina. Toña se fue haciendo pequeña. No de golpe, de a poco, como se apaga una vela con la corriente de aire de 1000 comentarios. Dejó de opinar en la mesa. Dejó de reírse fuerte porque su risa sonaba a mercado, según doña Olivia. Aprendió a servir, a callar, a desaparecer. Y lo más triste, empezó a creer que quizá tenían razón, que quizá una mujer sin apellido, sin historia, sin padre ni madre, de verdad valía menos. La primera señal de lo que venía la vio en la manera en que Damián empezó a hablar de ella con su familia. Antonia es sencilla, decía como disculpándose. No está acostumbrada a estas cosas. De mi esposa pasó a Antonia, y de Antonia pasó a un silencio incómodo cada vez que alguien preguntaba de dónde era. La segunda señal fue el regreso de Regina. Volvió de un año en Europa, más elegante, más segura, y de pronto empezó a aparecer en todas las cenas de los Ferrer, sentada siempre cerca de Damián, riéndose de sus chistes, tocándole el brazo con esa confianza de quien conoce un territorio. Doña Olivia la recibía como a una reina destronada que por fin regresaba a reclamar su trono. La tercera señal fue el proyecto secreto. Toña, sin querer, escuchó una noche a doña Olivia hablar por teléfono. Estamos trabajando en que Damián recapacite, decía la suegra. Ese matrimonio fue un error de juventud. Regina lo entiende. Solo hay que ser pacientes. Esa muchacha no va a durar. Las de su clase nunca duran. Toña se quedó en el pasillo, con una charola de café en las manos, escuchando cómo planeaban su reemplazo, como quien planea cambiar un mueble que ya pasó de moda. Se tragó las 3 señales sin masticarlas. Hasta la noche de la gala. Hubo una cena unos meses antes de la gala que Toña recordaría siempre como el momento en que entendió con todas sus letras el lugar que le habían asignado. Los Ferrer recibían a unos socios importantes. Doña Olivia había ordenado que Toña ayudara en la cocina y no se sentara a la mesa para no tener que explicar quién era. Damián no dijo nada. Su silencio dijo todo. Toña pasó la cena entera sirviendo, entrando y saliendo del comedor con charolas, mientras su propio marido reía y brindaba con los invitados sin mirarla una sola vez. En un momento, uno de los socios, un hombre mayor, la confundió con la servidumbre y le pidió que le trajera más vino. Toña se lo trajo. Damián lo vio, y en lugar de aclarar que era su esposa, bajó los ojos al plato. Esa noche, cuando los invitados se fueron, Toña se atrevió a decir algo. Damián, hoy me trataron como a la sirvienta. Y tú lo permitiste. Damián se aflojó la corbata sin mirarla. No exageres, Antonia. Ayudaste nada más. ¿Qué querías, que interrumpiera una cena de negocios para andar explicando tu historia a todo el mundo? Hay cosas que es mejor no ventilar. Mi historia, repitió Toña despacio. Yo soy una cosa que es mejor no ventilar. Damián resopló fastidiado, como si la absurda fuera ella. No empieces. Estoy cansado. Buenas noches. Y se fue a dormir. Toña se quedó sola en el comedor enorme, recogiendo las últimas copas, y por primera vez pensó con una claridad que le dolió en las palabras de doña Cata. El día que empiece a pedirte que te apagues, ya dejó de amarte. Esa noche no lloró, pero algo dentro de ella, una cuerda que llevaba años tensándose, empezó a hacer el ruido callado de lo que está a punto de romperse. Y lo que se rompe en silencio, cuando por fin se rompe, no hace ruido, simplemente deja de sostener. Pero lo que doña Olivia y Damián no sabían era que Toña, esa misma tarde, había recibido una llamada que lo cambiaría todo. Y para entender esa llamada hay que retroceder 27 años, a la peor noche en la vida de un hombre que en ese entonces todavía no era millonario. 27 años atrás, Augusto Salcedo era un ingeniero joven, recién casado, que apenas empezaba a levantar el negocio que después se convertiría en uno de los imperios industriales del norte del país. Amaba a su esposa, Elisa, con esa forma total y un poco torpe de los hombres buenos. Y cuando Elisa dio a luz a una niña, una noche de tormenta, Augusto sintió que la vida entera cabía en ese cuerpo diminuto. A la bebé le pusieron un dije de plata, uno que Elisa había mandado hacer. Una flor pequeña, partida a la mitad. Una mitad para ella, una mitad para mí, había dicho Elisa, para que siempre sepa que le pertenece a alguien, que nunca está sola. No alcanzaron a estar juntos ni una semana. Hubo una complicación en el hospital, una infección, un caos. Elisa empeoró de golpe.
En medio de la emergencia, del terror, de los pasillos llenos de gente, la bebé desapareció. Le dijeron a Augusto que había muerto durante la noche, que el cuerpo no podía ser visto por razones sanitarias, que era mejor no prolongar el dolor. Le entregaron un certificado firmado demasiado rápido. Elisa murió 3 días después sin llegar a saber la verdad, susurrando el nombre de su hija. Augusto enterró a su esposa en una tumba pequeña y vacía y se convirtió en piedra. Durante años creyó la mentira, porque la mentira, aunque monstruosa, al menos tenía forma. Pero algo no le cuadraba. Y cuando su empresa creció y tuvo dinero y poder, hizo lo que el dinero permite hacer: investigar. Contrató gente, reabrió el caso y descubrió, 20 años después, que aquella noche había habido una red que robaba y vendía recién nacidos, que una enfermera había sido detenida años atrás por casos parecidos, que su hija probablemente no había muerto, sino que había sido entregada, vendida, abandonada en algún lugar de la ciudad. Desde entonces, Augusto Salcedo tenía 2 obsesiones: su imperio y una niña que ya no era niña, que andaría por el mundo sin saber que un hombre la buscaba. Guardaba en una caja fuerte la otra mitad del dije de plata. Media flor. La noche que perdió a su hija, Augusto la reconstruía en la memoria una y otra vez, como quien revisa la escena de un crimen buscando el detalle que se le escapó. Recordaba la tormenta golpeando las ventanas del hospital. Recordaba a Elisa, pálida, sudando, apretándole la mano y diciéndole: «Cuídala, Augusto, pase lo que pase, cuídala». Recordaba haber salido un momento al pasillo, solo un momento, para firmar unos papeles que una enfermera de sonrisa demasiado calmada le puso enfrente. Y recordaba haber vuelto a la habitación 10 minutos después y encontrar la cuna vacía, y el caos, y las voces, y a alguien diciéndole que la bebé había tenido una complicación, que se la habían llevado, que esperara. Nunca más la vio. Le entregaron un certificado, unas condolencias frías, y una recomendación repetida por varias bocas de que no removiera el dolor. Augusto, destrozado, con su esposa agonizando, obedeció. Ese fue el error que se pasaría la vida entera reprochándose: haber obedecido, haber creído, haber tenido tanto miedo del dolor que no se atrevió a hacer las preguntas que un padre debe hacer. Cuando Elisa murió, 3 días después, Augusto guardó 2 cosas: la mitad del dije de plata que a la bebé le habían quitado antes de desaparecer. Esa mitad se la había dado Elisa a él, para cuando la niña crezca, y una promesa hecha a una tumba: voy a encontrarla. Aunque me tome la vida entera, aunque ya no esté, voy a saber la verdad. Durante 20 años, esa promesa fue lo único que lo mantuvo de pie mientras construía casi sin querer un imperio. Porque Augusto no se hizo rico por ambición. Se hizo rico porque el trabajo era la única cosa que le callaba la culpa, y trabajó como trabajan los que huyen de algo. Y cuando por fin tuvo poder y dinero, contrató a los mejores investigadores del país y les dijo una sola frase: encuentren a mi hija. Viva o muerta, pero encuéntrenla. El día que le confirmaron que la red de aquel hospital había vendido bebés y que el cuerpo que le habían dicho enterrar nunca existió, Augusto Salcedo, un hombre de 60 años, lloró como no había llorado en 2 décadas. No de rabia, de esperanza. Porque por primera vez en la vida, la posibilidad de que su hija estuviera viva en algún lugar era real. Y desde ese día no dejó de buscar ni un solo día. Registró su ADN en cuanta base de datos existía, financió organizaciones de búsqueda y esperó, con la paciencia terca de los que ya perdieron todo lo demás. Volvamos a la tarde de la gala. Toña estaba en la cocina de la mansión, ayudando al personal a preparar la cena que doña Olivia le había ordenado supervisar, ya que para eso sirves, cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido. Contestó por costumbre. «¿Antonia Reyes?», dijo una voz de mujer seria, cuidadosa. «Sí, soy yo. Le llamo de un despacho que trabaja para el señor Augusto Salcedo. Hace unos meses usted se registró en una base de datos de personas que buscan a su familia biológica y aceptó una prueba de ADN. Necesitamos verla mañana. Es urgente. Hay una coincidencia». Toña se quedó muda con el teléfono en la mano y el ruido de la cocina alrededor. Meses atrás, en un impulso de una noche de insomnio, se había hecho una prueba de esas de origen, más por curiosidad y por soledad que por esperanza real. La había olvidado. ¿Una coincidencia de qué?, preguntó con la voz apenas audible. De paternidad, señora. Directa. No podemos decirle más por teléfono. Pero le pido que no comparta esto con nadie hasta que hablemos, por su propia seguridad. Toña colgó. Le temblaban las manos. Se llevó un aldije de plata.
esa media flor, y sintió que el suelo de mármol de la casa de los Ferrer se movía apenas bajo sus pies. No dijo nada. Guardó la noticia dentro de sí, como quien guarda una brasa en la palma cerrada. Terminó de supervisar la cena. Se puso su vestido azul y bajó a la gala decidida a ser invisible, sin saber que esa misma noche, sin que ella lo hubiera planeado, la brasa que llevaba en la mano se convertiría en incendio. La gala de los Ferrer era un espectáculo de poder. Cristal, orquídeas, meseros de guante blanco, un cuarteto de cuerdas y 500 años de apellidos reunidos bajo un candil. Doña Olivia flotaba entre los invitados como una reina. Damián sonreía y estrechaba manos, y Regina Villaseñor, vestida de un dorado que le costaba a los Ferrer lo que ganaba Toña en un año, se movía cerca de Damián con la comodidad de quien ya se siente dueña. Toña se quedó como le habían ordenado cerca de la pared, medio escondida entre el servicio, atendiendo lo que hiciera falta. Vio de lejos cómo Regina se reía con Damián, cómo doña Olivia los observaba a los dos con una sonrisa de aprobación, cómo la familia entera parecía ensayar ante los invitados la vida que tendrían cuando el error de juventud se corrigiera. En un momento una copa se derramó cerca de Toña, y una señora elegante, sin mirarla, le tendió el vaso vacío. Tú, la del servicio, tráeme otro. Toña iba a corregirla, a decir que era la esposa de Damián Ferrer, pero se detuvo. ¿Para qué? Esa noche, en esa casa, era exactamente lo que esa mujer veía. Alguien que no contaba. Tomó el vaso y fue por otro. Mientras caminaba hacia la barra con el vaso vacío de una desconocida, Toña se cruzó con su reflejo en un espejo enorme del salón. Se detuvo un segundo. Se vio, el vestido azul arreglado a mano, el dije de plata, la barbilla en alto pese a todo. Y por un instante no vio a la don nadie sin apellido que los Ferrer habían inventado. Vio a la niña del internado que aprendió a no llorar en la ventana. Vio a la muchacha que doña Cata había criado con dignidad. Vio a una mujer que, con todo en contra, seguía de pie. No soy lo que ellos dicen que soy, pensó. Soy lo que doña Cata me enseñó a ser. Y eso no me lo quita nadie, tengan el apellido que tengan. Fue un pensamiento pequeño, casi tonto, frente a un espejo con un vaso ajeno en la mano. Pero fue el momento exacto en que Toña, sin saber lo que estaba a punto de pasar, dejó de aceptar el lugar que le habían dado. No lo decidió con rabia ni con un plan. Lo decidió con una calma nueva, la calma de quien por fin se recuerda a sí misma. Y a veces, para que la vida entera cambie, basta con eso, con volver a mirarse y reconocerse en medio de una casa que llevaba años diciéndote que no valías nada. Fue entonces cuando doña Olivia la vio y decidió, con la crueldad de los que necesitan humillar para sentirse altos, convertir la humillación privada en pública. «Antonia», la llamó frente a un grupo de invitados con voz dulce y venenosa. «Ven, querida, ven a saludar. Señores, les presento a la esposa de mi hijo. Es de origen humilde, muy humilde. Ni siquiera sabe quiénes fueron sus padres. Una obra de caridad de la familia, podríamos decir». Hubo risas contenidas. Regina sonrió detrás de su copa. Damián, el cobarde, bajó la mirada hacia sus zapatos en lugar de defender a su esposa. Toña sintió las miradas clavándose en ella como alfileres. Sintió el calor subirle a la cara. Y sin embargo, no bajó los ojos. «Es cierto», dijo Toña con una voz clara que hizo callar las risas. «No sé quiénes fueron mis padres. Me criaron unas monjas y una costurera con más dignidad en un dedo que la que hay en todo este salón. Y si eso me hace poca cosa a los ojos de ustedes, con gusto seré poca cosa. Prefiero 1000 veces no tener apellido a tener uno que se use para humillar a la gente». El salón quedó en un silencio incómodo. Doña Olivia palideció de furia. Damián dio un paso hacia ella. «Antonia, no hagas una escena», murmuró entre dientes. «No estoy haciendo una escena, Damián», respondió Toña. «La escena la hizo tu madre. Yo solo dejé de agachar la cabeza». Fue en ese momento exacto, mientras el silencio pesaba sobre el salón, cuando el mayordomo se acercó a doña Olivia y le anunció con voz temblorosa que el invitado más importante de la noche acababa de llegar. El señor Augusto Salcedo, el hombre del que dependía el futuro de la empresa, el inversionista que decidiría si el grupo Ferrer se salvaba o se hundía. Doña Olivia se transformó al instante. La furia se volvió miel. Se acomodó el vestido, ensayó su mejor sonrisa y ordenó que todos ocuparan sus lugares. La orquesta cambió de tono. Las puertas del salón se abrieron y entró Augusto Salcedo. Era un hombre de unos 60 años, de cabello plateado y porte sereno, vestido con una elegancia que no gritaba, sino que se imponía sola.
Detrás de él caminaban 2 asistentes y un hombre de traje oscuro que resultó ser su abogado. No sonreía. Miraba el salón con la calma distante de quien podía comprarlo entero y no le interesaba. Doña Olivia corrió a recibirlo. Damián se enderezó, se puso la sonrisa de heredero. Todo el grupo Ferrer contuvo la respiración, porque de la impresión que ese hombre se llevara esa noche dependía todo. «Señor Salcedo, qué honor inmenso», dijo doña Olivia, casi haciendo una reverencia. «Bienvenido a nuestra humilde casa». Augusto le dio la mano con cortesía fría y recorrió el salón con la mirada. Iba a ser una velada de negocios, aburrida y calculada. Iba a escuchar propuestas, a fingir interés, a decidir después en su oficina con números y no con emociones. Y entonces la vio. Al fondo del salón, junto a la pared, medio apartada del resto, estaba una joven de vestido azul, con la barbilla en alto pese a todo, mirándolo con unos ojos que a Augusto le detuvieron el corazón. No por su belleza, aunque la tenía, por algo más antiguo. Esa muchacha se parecía, de una manera imposible, dolorosa, a Elisa, a su Elisa, muerta 27 años atrás. Augusto se quedó quieto en medio del salón. Doña Olivia siguió hablando, presentándole gente, pero él ya no la escuchaba. Sus ojos habían bajado del rostro de la muchacha hacia su cuello, hacia un dije de plata pequeño, gastado, con la forma de media flor. La otra mitad. El mundo, ese salón lleno de cristal y de apellidos, se detuvo para Augusto Salcedo. Durante 27 años había imaginado ese momento de 1000 formas, y en todas él era más fuerte. Ahora, con el corazón golpeándole el pecho, no era el dueño de un imperio. Era solo un padre que quizá por fin, después de tanto, estaba mirando a su hija. «Disculpe, señor Salcedo», insistió doña Olivia, incómoda por su silencio. «¿Le ofrezco algo de beber? Le presento a mi hijo Damián, el futuro presidente del grupo, y a...» «¿Quién es esa joven?», interrumpió Augusto, sin apartar los ojos de Toña. «La del vestido azul». Doña Olivia siguió su mirada y su rostro se tensó de disgusto. «Ah, ella. No es nadie importante, señor Salcedo. Es la esposa de mi hijo. Una muchacha de origen muy humilde. Ni siquiera tiene familia. Una huérfana que...» «Una huérfana», repitió Augusto, y algo en su voz hizo que doña Olivia se callara. «¿Sabe usted de dónde viene esa muchacha?» «No, señor, nadie lo sabe, ni ella misma». Augusto empezó a caminar hacia Toña. El salón entero, sin entender qué pasaba, se abrió a su paso. Damián lo miró confundido. Regina frunció el ceño. Doña Olivia, alarmada, lo siguió intentando desviarlo. «Señor Salcedo, por aquí están los inversionistas que quería...» Pero Augusto ya estaba frente a Toña. De cerca, el parecido con Elisa era todavía más devastador. La misma forma de los ojos, la misma barbilla firme, la misma manera de sostener la mirada sin miedo. Augusto sintió que se le cerraba la garganta. «Señorita», dijo con una voz que ya no era la del millonario, sino la de un hombre temblando por dentro. Ese dije que lleva en el cuello. «¿Me permite preguntarle de dónde lo tiene?» Toña se llevó la mano al dije por instinto, protegiéndolo. «Es lo único que tengo de mi origen», respondió. «Lo llevaba prendido a la manta cuando me abandonaron de bebé. Es lo único mío en el mundo». Augusto metió la mano temblorosa en el bolsillo interior de su saco. Sacó una pequeña bolsa de terciopelo que llevaba siempre consigo, a todas partes, desde hacía años. La abrió, y en su palma apareció un dije de plata idéntico, con la forma de media flor. La otra mitad. Con manos que ya no obedecían del todo, Augusto acercó su mitad a la de Toña. Las 2 mitades encajaron. Formaron una flor completa. El salón entero, 500 personas que un momento antes bebían champaña y cuchicheaban sobre la huérfana, enmudeció. Nadie entendía del todo lo que veía, pero todos sentían el peso de que algo irreversible acababa de ocurrir. Una copa se resbaló de las manos de alguien y se hizo añicos contra el mármol, y el ruido del cristal roto fue lo único que rompió el silencio. Doña Olivia, que segundos antes recorría el salón como una reina, se quedó clavada en el sitio, con la sonrisa congelada en una mueca. Damián dio un paso hacia adelante y volvió a quedarse quieto, como si el suelo se le hubiera vuelto de hielo. Regina, la eterna candidata a reemplazar a Toña, miró la escena con la boca entreabierta, calculando ya, con la velocidad de los oportunistas, cómo cambiaba el tablero. Y en el centro de todo, ajenos al mundo, un padre y una hija se miraban por primera vez sabiendo quiénes eran. El salón entero contuvo la respiración sin entender del todo lo que veía, pero sintiendo que algo enorme acababa de ocurrir.
Augusto Salcedo, el hombre de piedra, el dueño de un imperio, se llevó una mano a la boca y las lágrimas empezaron a caerle sin que hiciera nada por detenerlas. Te busqué durante 27 años, dijo con la voz rota. Me dijeron que habías muerto. Enterré una tumba vacía. Tu madre murió susurrando tu nombre. Tomó aire temblando. Te llamabas Flor. Flor Salcedo. Eres mi hija. Toña se quedó inmóvil, con las dos mitades del dije uniéndose frente a sus ojos, con el rostro de aquel desconocido que lloraba, con 27 años de preguntas cayéndole encima de golpe. No supo qué decir. La niña que había mirado por la ventana del internado mientras las otras recibían visitas, la que había aprendido a no esperar a nadie, tenía de pronto frente a ella a alguien que la había buscado toda la vida. Yo, murmuró Toña, yo no tengo padre. A mí me abandonaron. No te abandonaron, mi niña, respondió Augusto. Te robaron. Te robaron de mis brazos la noche más oscura de mi vida. Y yo nunca dejé de buscarte. Nunca. Y ahí, en medio del salón de gala de los Ferrer, delante de 500 invitados, delante de doña Olivia paralizada de horror, delante de Damián con la boca abierta y de Regina con la copa temblando en la mano, la mujer que unos minutos antes había sido presentada como una huérfana de origen muy humilde, una obra de caridad, resultó ser la hija perdida y única heredera de Augusto Salcedo, el hombre más poderoso de aquel salón, el hombre del que dependía por completo el futuro de la familia que la había humillado. Lo que vino después, ni doña Olivia ni Damián lo vieron venir, aunque debieron. Cuando el primer impacto pasó, cuando Augusto abrazó a su hija por primera vez en 27 años y Toña, rígida al principio, poco a poco dejó caer la cabeza sobre el hombro de ese padre desconocido, doña Olivia intentó recomponer la situación con la rapidez de las serpientes. «¡Pero qué maravilla!», exclamó corriendo hacia ellos con los brazos abiertos. «¡Qué bendición! Nuestra querida Antonia, hija del señor Salcedo. Siempre supimos que había algo especial en ella. La recibimos en nuestra familia con tanto cariño. La tratamos como a una hija». Augusto se volvió hacia doña Olivia, y su mirada, que un momento antes había estado llena de lágrimas, se convirtió en algo frío y afilado que hizo retroceder a la suegra. «Con cariño», dijo Augusto. «Acabo de escucharla presentar a mi hija delante de todos estos invitados como una obra de caridad, una huérfana que no es nadie. Llevo 20 minutos en esta casa, señora. Imagino los otros 2 años». Doña Olivia empezó a tartamudear. «Señor Salcedo, fue un malentendido, una broma. Nosotros...» «Damián», interrumpió Augusto volviéndose hacia el yerno que acababa de descubrir. «Tú te casaste con ella, le juraste amor. ¿La defendiste alguna vez de tu madre? ¿Una sola vez?» Damián abrió la boca. No salió nada. Miró a Toña buscando quizá una tabla de salvación en la mujer a la que había dejado de defender. Toña le sostuvo la mirada, sin odio, con esa calma fría que asustaba más que cualquier grito. «No lo defiendas, papá», dijo Toña, y la palabra papá, dicha por primera vez, la sorprendió a ella misma. «No hace falta. Él ya se retrató solo, muchas veces, cuando bajaba la mirada mientras me humillaban». Augusto asintió despacio. Después se volvió hacia el salón entero, hacia los 500 invitados que observaban en un silencio absoluto, y habló con la voz serena y devastadora de quien tiene todo el poder y ya decidió cómo usarlo. «Señoras y señores, vine esta noche a decidir si inyectaba capital al Grupo Ferrer para salvarlo de la quiebra. Ya tomé mi decisión». Hizo una pausa. «El Grupo Ferrer no recibirá un solo peso mío, y como resulta que mi propio grupo es el principal acreedor de la deuda de esta familia, mañana mismo mis abogados iniciarán el cobro. Esta casa, esta empresa y todo lo que hay en ella dejará de pertenecer a los Ferrer más pronto de lo que imaginan». Un murmullo de horror recorrió el salón. Doña Olivia se llevó una mano al pecho. Damián se puso blanco. La empresa de 3 generaciones de los Ferrer, el apellido del que tanto presumían, acababa de desmoronarse en una sola frase, dicha por el padre de la mujer a la que habían llamado poca cosa. Y no había sido una venganza planeada. Toña no había hecho nada más que ser ella misma, con la barbilla en alto, la noche equivocada para los Ferrer y la correcta para la verdad. «Papá», dijo Toña en voz baja tomándolo del brazo, «no lo hagas por venganza. No quiero empezar mi vida contigo destruyendo a alguien». Augusto la miró con una ternura infinita. «No es venganza, mi niña. Es justicia. Una cosa es perdonar, que es asunto tuyo y de tu corazón. Otra cosa es dejar que la gente que humilla a los débiles siga teniendo el poder de hacerlo. Eso es asunto mío. Y llevo 27 años esperando poder proteger a alguien. Déjame protegerte a ti». Toña no respondió, pero apretó el brazo de su padre
Y esa fue toda la respuesta que Augusto necesitaba. Esa noche, Toña salió de la mansión de los Ferrer del brazo de su padre. No se llevó nada de esa casa, salvo una pequeña maleta con su ropa, sus fotos con doña Cata y el dije de plata ahora completo que llevaba en el cuello. Damián intentó detenerla en la puerta. «Antonia, espera. Podemos arreglar esto. Yo te amo, siempre te amé. Mi mamá es la del problema, no yo». Toña se detuvo y lo miró. Recordó al muchacho que le llevaba flores al café. El que juraba casarse con ella aunque fuera la mujer más pobre del mundo. Y entendió con una tristeza serena que aquel muchacho quizá nunca había existido de verdad, o había existido solo mientras amarla no le costaba nada. «¿Sabes cuál fue tu error, Damián?», dijo Toña. «No fue casarte conmigo siendo pobre. Fue avergonzarte de mí cuando descubriste que serlo tenía un costo social. Me amaste mientras fui una historia bonita de el rico que se casa con la humilde. Dejaste de amarme cuando ser mi esposo te obligaba a defenderme. Y hoy, mira qué ironía, resulta que la huérfana sin apellido tenía uno más grande que el tuyo. Pero eso ya no cambia nada, porque yo no quiero un hombre que me valore por mi apellido nuevo. Quería uno que me valorara sin ninguno. Y ese, tú no supiste ser». Se dio la vuelta y se fue. Damián se quedó en la puerta de la mansión que ya estaba dejando de ser suya, viendo cómo la mujer que había despreciado se subía a un auto que costaba más que toda su casa, del brazo de un hombre cuyo poder él nunca había imaginado. Los meses que siguieron no fueron un cuento de hadas instantáneo, porque la vida real rara vez lo es. Toña, Flor como empezó a llamarla su padre, aunque para doña Cata siempre sería Toña, tuvo que aprender a habitar un mundo nuevo. El de la riqueza asusta tanto como el de la pobreza cuando una no nació en él. Augusto quería dárselo todo de golpe. Ropa, viajes, una mansión, un lugar en su imperio. Y Toña, que había aprendido con doña Cata que las cosas se ganan, al principio se resistió. «No quiero que me regales una vida, papá», le dijo una noche. «Quiero ganármela, como me enseñó la mujer que me crió cuando tú no podías». Augusto la miró con una mezcla de dolor y de orgullo. «Esa mujer, doña Catalina, hizo lo que yo no pude. La quiero conocer. Quiero agradecerle en persona haber cuidado a mi hija cuando yo la creía muerta». El encuentro entre Augusto Salcedo y doña Cata fue una de las escenas más hermosas de esta historia. El millonario llegó a la casita humilde de la costurera con un ramo de flores y los ojos húmedos, y en lugar de tratarla con la condescendencia con la que los ricos suelen tratar a los pobres, se arrodilló casi frente a ella y le tomó las manos gastadas por la aguja. «Señora», le dijo, «usted crió a mi hija. Usted le dio el amor, la dignidad y la fuerza que yo no pude darle. Todo lo que soy, todo lo que tengo, está a sus órdenes por el resto de su vida. Pídame lo que quiera». Doña Cata, que nunca había tenido nada y nunca había pedido nada, lo miró con esa sabiduría de los que han vivido mucho con poco. «No quiero su dinero, señor», respondió. «Toña ya me dio lo único que necesitaba. Fue mi hija cuando yo no tenía a nadie. Solo le voy a pedir una cosa. No la trate como a una princesa de vitrina. Trátela como a lo que es, una mujer fuerte que sobrevivió sola. No le quite eso con lujos. Se lo ganó a pulso». Augusto entendió, y en lugar de convertir a su hija en una heredera decorativa, hizo algo mejor. La puso a trabajar. Toña entró al grupo empresarial de su padre, pero no por la puerta de arriba. Empezó a aprender de verdad desde los cimientos, con la misma hambre con la que había aprendido a coser. Y resultó que la muchacha a la que llamaban poca cosa tenía una cabeza brillante, una intuición para la gente que ningún posgrado enseña, y una cosa que el dinero no compra. Sabía lo que era estar del otro lado, ser la mesera, la empleada, la invisible. Eso la convirtió con el tiempo en la mejor líder que ese imperio había tenido. Hubo un episodio, ya trabajando en el grupo de su padre, que dejó claro de qué madera estaba hecha. Una de las fábricas de Augusto planeaba un recorte de personal para aumentar las ganancias del trimestre. Los números eran fríos y correctos. Despedir a 80 empleados, muchos de ellos mayores, de difícil recolocación. Los ejecutivos lo presentaron como una obviedad. Toña pidió la palabra en la junta. Ella, la recién llegada, la hija del dueño, a la que varios miraban por encima del hombro. «Antes de firmar esto», dijo, «quiero que alguien me diga cuántos de esos 80 llevan más de 20 años en la empresa». Hubo un silencio incómodo. Nadie tenía el dato, porque a nadie le había parecido importante. 63, respondió Toña, que sí lo había averiguado. 63 personas que le dieron su vida a esta empresa cuando esta empresa los necesitaba. Y ahora que la empresa está bien, ¿los echamos para maquillar un trimestre? Yo fui la que servía el café en las mesas de gente que hablaba de recortes como si fueran números.
Les tengo una noticia. No son números. Cada uno tiene una doña Cata en su casa esperándolo. Busquen otra solución. Recorten de arriba antes que de abajo. Y si de verdad no hay otra salida, entonces que los primeros en irse seamos los que más ganamos, no los que menos. La sala se quedó muda. Augusto, desde la cabecera, miró a su hija con los ojos húmedos de un orgullo que le costaba disimular. No hubo recorte. Se buscó otra solución, más difícil, más lenta, pero que no dejó a 63 familias en la calle. Y ese día, la muchacha, a la que un año antes habían llamado poca cosa, se ganó, sin apellido y sin discurso, el respeto verdadero de un imperio. Porque el liderazgo no se hereda con la sangre ni se compra con el dinero. Se demuestra el día que tienes el poder de hacer daño y eliges, en cambio, proteger. Y tomó una decisión que se volvió el corazón de su nueva vida. Con el apoyo de su padre, creó una fundación. No una de esas fundaciones de foto y placa, sino una de verdad, dedicada a niños de hogares e internados, a huérfanos como ella había sido, a mujeres solas como doña Cata. La llamó Fundación Flor, por el nombre que su madre le había puesto y por el dije que las dos mitades habían vuelto a formar. Aquí, le dijo a su equipo el primer día, nadie va a hacer una obra de caridad. Aquí a cada niño se le va a tratar como lo que es, alguien que todavía no ha encontrado su casa. Porque yo fui esa niña. Y sé que lo único que necesitábamos no era lástima, era que alguien nos viera de verdad. ¿Y los Ferrer? Sin la inyección de capital de Augusto y con la deuda que el grupo de Salcedo empezó a cobrar, el grupo Ferrer se hundió despacio, como se hunde todo lo que se sostenía más sobre el apellido que sobre el trabajo. Tuvieron que vender la mansión. Doña Olivia, que había vivido humillando a los que consideraba inferiores, tuvo que mudarse a una casa modesta y descubrir tarde que sin dinero, el apellido Ferrer no abría ninguna puerta. Los mismos que le reían las crueldades en las galas dejaron de devolverle las llamadas. Damián lo perdió casi todo. Y Regina, que había esperado pacientemente su turno para casarse con el heredero, desapareció en cuanto ese heredero dejó de tener herencia. Porque las mujeres como Regina no aman a un hombre, aman lo que un hombre tiene. Y cuando Damián dejó de tenerlo, ella se fue a buscar el siguiente apellido con fortuna, dejando a Damián solo con la peor compañía posible, la conciencia de lo que había despreciado. Casi un año después, Damián buscó a Toña. Fue hasta las oficinas de la Fundación Flor, más flaco, con un traje que ya no era nuevo, con la humildad forzada de quien lo perdió todo. Toña lo recibió porque había aprendido de su padre que la fuerza también se demuestra en no tenerle miedo al pasado. «Vine a pedirte perdón», dijo Damián, «y a decirte que te extraño, que me equivoqué, que si me dieras otra oportunidad». Toña lo escuchó con calma, y cuando terminó, le respondió sin rencor y sin dudar. «Te perdono, Damián, de verdad. Perdonar no me cuesta, me lo enseñó una costurera que valía más que toda tu familia junta. Pero no voy a volver contigo. Y no es por venganza ni por orgullo. Es porque tú no me extrañas a mí. Extrañas la vida cómoda que perdiste. Y aunque te doliera admitirlo en el fondo, si yo siguiera siendo la huérfana sin apellido, no estarías aquí. Vas a estar bien, Damián. Pero vas a tener que aprender lo que a mí me enseñaron desde niña. Que uno vale por lo que es, no por lo que tiene. Ojalá lo aprendas. Yo ya no soy la maestra de esa clase». Damián se fue. Toña no lo vio salir. Regina, por su parte, tuvo un final más silencioso pero igual de revelador. Aquella misma noche de la gala, cuando quedó claro que los Ferrer lo iban a perder todo, la vieron abandonar la mansión sin despedirse de nadie, ya con el teléfono en la oreja, buscando su próximo destino. No volvió a llamar a Damián. No preguntó por él cuando la familia cayó. Simplemente desapareció como desaparece el agua de un charco cuando sale el sol, sin dejar rastro porque nunca hubo raíz. Meses después alguien le contó a Toña que habían visto a Regina del brazo de otro empresario mayor, en otra ciudad, riéndose de otros chistes que seguramente tampoco le daban gracia. Toña no sintió rencor, sintió si acaso una pizca de lástima, porque entendió algo que los Ferrer nunca entenderían, que Regina, con todo su apellido y toda su elegancia, era la verdadera pobre de esta historia. Pobre de la única pobreza que no tiene arreglo, la de quien no sabe amar a nadie más que a lo que le conviene. Toña, en cambio, la huérfana sin apellido, había sido rica desde el principio. Rica de doña Cata, rica de dignidad, rica de un padre que la buscó 27 años, solo que había tardado toda una vida en darse cuenta de la fortuna que siempre había cargado, prendida al pecho en forma de media flor de plata. Ya se había vuelto hacia una niña del programa de la fundación, una pequeña de ojos grandes y desconfiados que acababa de llegar de un internado, y esa niña le importaba más que cualquier despedida.
Doña Cata vivió para verlo todo. Vivió para ver a su Toña convertida en una mujer poderosa que no se le subió el poder a la cabeza. Vivió para que Augusto le arreglara el techo de la casa que goteaba, porque comprarle una nueva a la viejita no lo permitió. Yo me muero en mi casa, señor, con mis paredes y mis recuerdos. Y vivió para sentarse una tarde cualquiera en la inauguración de la Fundación Flor, en primera fila, con el mismo vestido que se había cosido para la boda de Toña años atrás, llorando de orgullo igual que aquel día. Cuando Toña subió a hablar frente a las cámaras y los invitados, no agradeció a su padre millonario primero. Buscó con los ojos a la viejita de la primera fila, la de las manos llenas de callos, y dijo al micrófono: «Todo lo que soy se lo debo a una mujer que no tenía nada y me lo dio todo. La gente cree que a mí me salvó un padre rico. Se equivocan. A mí me salvó una costurera pobre que un día recogió a una huérfana y decidió llamarla hija. Ella me enseñó mucho antes de que yo tuviera un solo peso que la riqueza de verdad es tener algo para darle al que no tiene nada. Mamá Cata, esto es tuyo». Doña Cata, desde su silla, se llevó las manos a la boca. Y en ese salón por una vez no fue el dinero de los Salcedo lo que hizo llorar a la gente, sino una verdad tan vieja y tan sencilla que el mundo se empeña en olvidar. Que a una persona la hace grande el amor que recibió y el amor que es capaz de devolver. Y nunca, jamás, el apellido que la casualidad le puso o le quitó al nacer. El dije de plata. Ahora completo, esa flor entera que dos mitades habían vuelto a formar después de 27 años, hoy Toña lo lleva siempre en el cuello. La gente de la fundación pregunta por qué una mujer tan poderosa lleva una joya tan pequeña y tan sencilla, en lugar de los diamantes que podría permitirse. Toña les cuenta la verdad. Les cuenta que ese dije la acompañó cuando no tenía nada, cuando era invisible, cuando el mundo la llamaba poca cosa, que fue lo único que la conectó, sin que ella lo supiera, a un padre que la buscó durante 27 años y a una madre que murió susurrando su nombre, y que lo lleva para no olvidar nunca lo que aprendió en el camino más largo posible, que el valor de una persona nunca estuvo en el apellido que carga, sino en la dignidad con la que se para cuando el mundo entero le dice que no es nadie. Toña lo aprendió con una costurera pobre, mucho antes de saber que era hija de un millonario. Y por eso, cuando por fin tuvo todo el poder del mundo, lo usó para lo único que de verdad importa, para que ningún niño que llega sin historia vuelva a sentir que llegó sin valor. Los domingos, Toña cierra la fundación. En la fundación, con el tiempo, hubo una niña que se volvió la sombra de Toña. Se llamaba Lucía, tenía 8 años y había llegado de un internado con los ojos llenos de esa desconfianza que Toña conocía de memoria, porque había sido la suya. Lucía no hablaba, no sonreía. Se sentaba siempre junto a la ventana a mirar la calle, igual que Toña de niña. Un día, Toña se sentó a su lado sin preguntarle nada, igual que doña Cata había hecho con ella en aquel escalón de diciembre. Estuvieron calladas un rato largo mirando la calle juntas. «A mí también me dejaron de bebé», dijo Toña por fin sin drama, «y crecí creyendo que valía menos porque nadie había venido por mí. Me tomó muchos años entender que estaba equivocada. ¿Quieres que te cuente un secreto que me habría gustado que alguien me dijera a tu edad?» Lucía la miró de reojo, todavía desconfiada, pero asintió apenas. «El secreto es este», dijo Toña, «que a ti no te falta nadie, a ti te sobra vida. Eres una niña que todavía no ha encontrado su casa, pero la vas a encontrar. Y mientras tanto, esta es tu casa, y la puerta para ti siempre va a estar abierta». Eran, casi palabra por palabra, las de doña Cata. Lucía no contestó, pero al día siguiente, cuando Toña llegó a la fundación, la niña la estaba esperando en la puerta. Y unos días después, por primera vez, Lucía sonrió. Toña tuvo que darse la vuelta para que la pequeña no la viera llorar, porque en esa sonrisa estaba entera la razón de todo. El círculo de una mujer que había recibido amor cuando no tenía nada, y que ahora lo devolvía, multiplicado, a la siguiente niña sentada junto a una ventana. Es su regla sagrada. Y los domingos comen juntos en la casa de doña Cata. Una casa que Toña arregló, pero que doña Cata no dejó que le cambiaran el alma. Augusto, la costurera y la hija que la vida les devolvió a los dos. El millonario y la costurera, sentados a la misma mesa humilde, unidos por una muchacha que ninguno de los dos crió solo, pero que los dos aman por completo. Y a veces, cuando Augusto ve a su hija reír con esa risa fuerte que doña Olivia despreciaba, esa risa que sonaba a mercado, el millonario piensa que su Elisa tenía razón, que puso ese nombre por algo, porque las flores, aunque las arranquen, aunque las abandonen, aunque las pisen, si tienen raíz de verdad, siempre, siempre vuelven a florecer.
si esta historia te removió algo, si conoces a alguien a quien humillaron por no tener apellido o dinero, o si esa persona alguna vez fuiste tú, déjanoslo en los comentarios. Nos encanta leerte. Y antes de irte, dale like a este video y suscríbete al canal, porque cada semana traemos una historia como esta. Historias de personas a las que llamaron poca cosa y que resultaron valer más que todos los apellidos del mundo. Porque a veces la vida se guarda las mejores respuestas para la noche en que ya te habías cansado de esperar. Y porque el valor de una persona jamás dependió de quién la reconoció, sino de la dignidad con la que siguió de pie mientras nadie lo hacía. Esta historia es una ficción creada para reflexionar y entretener. Cualquier parecido con personas reales es coincidencia.